Les saluda Carlos Montemayor, pastor de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Cristo no fue católico, la Biblia no lo dice así, y la palabra Iglesia Católica, Apostólica y Romana, le suplico a Él que me lo muestre en la Biblia para ver que es bíblico lo que ellos hacen. La doctrina empieza en Jerusalén, no en Roma, y es necesario que comprendamos que hubo profetas y no eran sucesores de otro profeta, era la obra de Dios. Resulta que antes de venir Cristo existía una iglesia, pero que no era universal. Era un pueblo, el pueblo judío solamente, que también, por cierto, también tenía un pastor, que Dios había dejado un pastor. Lo dice el libro de los Números, capítulo 27, versículo 15. Que se parece mucho en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios tenía un pueblo y Él no quería que ese pueblo estuviera solo y le nombra un pastor. En el Nuevo Testamento, Cristo funda un nuevo pueblo y quiere que no esté solo. También le nombra un pastor. Dios no quiere que haya un rebaño sin pastor. ¿Qué hace? Elige un hombre al frente de la comunidad. Pero ojo, hermanos queridos, ojo. En aquel tiempo el pueblo de Dios era el pueblo de Israel solamente. Cuando viene Cristo, abre las compuertas. Ya quiere que sea no solamente el pueblo de Israel, quiere meter todos los pueblos en un solo rebaño, en un solo grupo, bajo un solo pastor. Y Efesios capítulo 2, versículo 11, nos viene a explicar ese querer de Dios. Cómo Dios no quiere que el pueblo sea uno solo, el pueblo de Israel, sino quiere que sea el pueblo de Israel y los demás pueblos, todos unidos en uno solo. Y a eso se le va a llamar Iglesia Católica Universal. Bueno, para que no se haga difícil la comprensión de lo que estoy hablando, nosotros solo tenemos un fundamento. No solo es Cristo el fundador. La diferencia que le marqué ahorita es que Él es el fundamento. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, la roca. El hecho de que Pedro haya tenido como apodo piedra o Cefas no quiere decir que él era la piedra principal, sino como el texto que di dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Aclaró Pedro muy bien, ahí en Gálatas capítulo 2, nos dice el apóstol Pablo, que el que hizo por Pedro para que fuera apóstol para la circuncisión, o sea, para la rama israelita, también hizo con él para la incircuncisión, teniendo los dos ese mismo lugar de fundamento para edificación. Entonces, el fundamento principal de la iglesia, sin dar vueltas, no es el fundador nada más. El fundamento es Jesucristo. Él es la roca. Yo encuentro que los apóstoles escribieron varios de ellos y estuvieron dirigiendo a la iglesia, mandando cartas, y todos ellos tenían un trabajo igual de importante el uno del otro. Entonces, no podemos aceptar nosotros que la Iglesia Católica les dijo a los judíos cuál era el Antiguo Testamento que ellos usaban, que ellos fueron los que coordinaron eso. Para nada. Hasta el día de hoy, la Biblia que yo tengo tiene los libros que tiene el grupo judío. El grupo israelita hasta el día de hoy, ustedes pueden ir y buscar un Torah y van a encontrar que tiene exactamente los libros que yo tengo. Lógicamente no pueden tener los de la católica porque estaban escritos en griego o traducidos del griego. Y el judío nunca aceptó un libro que no fuera escrito en hebreo. Así es que los libros del Antiguo Testamento están firmes, están sólidos y puestos por los mismos israelitas que son nuestros hermanos en nuestra iglesia. La luz del mundo. La luz del mundo está desde el tiempo de Abraham.
la fe de Abraham. Es más, Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Y nosotros, como cristianos, tenemos las escrituras, veremos en el siguiente término, no por la Iglesia Católica, porque la Iglesia primitiva ya lo usaba y no había Iglesia Católica. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, específicamente en San Mateo, capítulo 16, nosotros encontramos una historia bien interesante. Un día Jesús estaba hablando con sus discípulos, con sus apóstoles. Hay que entender una cosa bien interesante. A veces yo hago la pregunta cuando tengo la oportunidad de estar en comunidades, yo les hago la pregunta cuando salen estos temas, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? Pues mucha gente dice, tenía 12, pero realmente la pregunta es, ¿cuántos discípulos? Discípulos son los aprendices, los que lo seguían. Él tenía miles de seguidores, él tenía miles de discípulos. La palabra de Dios es bien clara cuando dice que de esos discípulos él escogió a 12 para que estuvieran con él y los llamó apóstoles. Entonces un día estaba con estos 12 y Jesús les hizo una pregunta muy sencilla. Desde ese primer momento nosotros estamos dándonos cuenta que Cristo fundó una sola iglesia. Porque cualquiera puede venir y preguntarse, ¿cuántas iglesias fundó Cristo? Y la palabra no nos está hablando de iglesias. Jesús está hablando de iglesia. Mi iglesia, una sola iglesia. Ahora nosotros tenemos que venir a hacer un estudio histórico del desarrollo de la iglesia. Cuando Jesús da esta declaración, le está diciendo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Estamos hablando en futuro. Jesús no estaba fundando la iglesia todavía. Recuerde que tenía que ocurrir muchos eventos todavía antes de que se iniciara lo que nosotros conocemos como iglesia. La iglesia, de acuerdo a lo que se ha enseñado siempre, el día de su fundación, el día de su manifestación oficial, fue mucho tiempo después, unos cuantos años después, específicamente en el día de Pentecostés. Ahí comienza propiamente lo que Cristo fundó, lo que Cristo estableció como iglesia. Pero a todo esto recuerde que Jesús ya había muerto, ya había resucitado, ya había ascendido a los cielos, estaba ya en la derecha del Padre, manda entonces la promesa del Padre, como él lo había explicado en el Evangelio según San Juan, que es el Espíritu que marca la iglesia. Ahora, la pregunta es bien interesante, mi querido amigo. ¿Por qué nosotros llamamos a la iglesia católica? Porque si vamos a hablar cuál es la iglesia que Cristo fundó, cuál es la iglesia verdadera, porque muchos se han arrogado el derecho de decir que son la iglesia verdadera, pero cuando nosotros venimos y tratamos de entender cuál es esa iglesia verdadera, esa iglesia que Cristo fundó, nosotros con toda propiedad, con toda autoridad, como católicos, podemos decir con toda seguridad, la iglesia católica es la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. ¿Por qué? Porque el mismo nombre católico nos habla de la naturaleza de la iglesia que Cristo fundó. La iglesia nace desde el primer momento como católica. Pero cuando se empieza a expandir, tenemos que entender que la iglesia había nacido de judíos. Entonces el problema era que como había nacido de judíos, pensaban que la iglesia era solamente para judíos. Por eso es que el cristianismo al principio fue considerado como una secta más de los judíos. Pero aquí se comienzan a dar después, en el transcurso del libro de los Hechos, ciertos eventos que van marcando que la iglesia no era una iglesia de judíos para judíos, sino que la iglesia era una iglesia que había nacido de los judíos para todas las naciones, como tuvo que haber sido en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Comienza la iglesia a expandirse. Un día le hablan a Pedro para que fuera a la casa de alguien, y cuando Pedro va a este lugar, pues el Espíritu Santo se derrama sobre estas personas, pero le había una situación. Estas personas no eran judíos, eran paganos, gentiles. Pero el Espíritu Santo se derrama sobre ellos. Cuando San Pedro vio que el Espíritu Santo se había derramado sobre ellos, dijo, bueno, si el Espíritu Santo ha venido sobre ellos, como vino sobre nosotros, ¿qué impide que ellos reciban el bautismo? Entonces se convierte, fue de las primeras familias, porque la Biblia nos habla que se convertían familias completas. Ahí incluían papá, mamá, tíos, abuelos, niños. Entonces esta fue de las primeras familias que se convierten y reciben el bautismo, y de esa manera se empieza a involucrar ya el paganismo o la gentilidad convirtiéndose al cristianismo. Entonces comienza la pugna. Los judíos empiezan a decir, ellos no pueden salvarse si no se les hace el rito de la circuncisión. Ellos tienen que hacerse primero judíos para después hacerse cristianos. Y ahí es donde encontramos después
con la predicación de San Pablo, que San Pablo fue llamado el apóstol de los gentiles, porque como él mismo dice, a Pedro se le asignó predicarle el evangelio a los judíos y a mí se me asignó predicarle el evangelio a los gentiles. Entonces se expande el mensaje del evangelio y luego ahí donde se da en ese contexto uno de los primeros, o mejor dicho, el primer concilio de la iglesia. Y la primera pugna precisamente que se dio fue, bueno, ¿tienen que hacerse judíos primero para poder ser cristianos o salvarse? ¿O un pagano puede hacerse cristiano sin necesidad de pasar por el judaísmo? Y se establece claramente en el primer concilio de Jerusalén, que la iglesia es católica porque la iglesia es para todos. Un gentil no tiene que hacerse judío para poder hacerse cristiano y luego ser salvo. Un pagano, un gentil puede ir directamente a la fe de nuestro Señor Jesucristo, recibe también el Espíritu Santo y se convierte en parte de la iglesia. Esto causó mucho problema al principio, y cuando usted lee la Biblia, especialmente en la epístola de San Pablo a los Gálatas, cómo se oponían a esta idea, pero se establece claramente la idea. La iglesia es para todo el mundo. Después del siglo II, los judíos, para distanciarse de los cristianos, deciden escribir una nueva versión en hebreo. Y obviamente el esfuerzo, como ellos lo describen, es el esfuerzo de volver otra vez al hebreo, abandonar el griego, que además de alguna manera se había conservado después de la, digamos, de la difusión total del latín, se había conservado como una lengua filosófica culta, pero muy extraña, ¿no? Ya parece entonces, buena parte del mundo hablaba en latín. Entonces, ellos deciden que van a retraducirla o en algún sentido tratar de recuperarla si es que encuentran manuscritos que sean 400 años anteriores, porque recuerden ustedes, 200 años antes de Cristo, ellos están haciendo esto 200 años después de Cristo. Estamos hablando de 400 años en una época en que los papiros tenían una vida muy corta. O sea que básicamente lo que hacen es retraducir del griego de los 70 al hebreo. Y en esta traducción lo que sucede es que ellos comienzan a llamar la Biblia original, porque efectivamente la primera, cuando se escribieron el Pentateuco, etcétera, se escribió en hebreo, pero esos papiros desaparecieron. En consecuencia, estos textos originalísimos en hebreo, en que estuvieron los salmos cuando se escribieron, etcétera, desaparecieron. Quedó la de los 70, que fue copiada y copiada y copiada, y luego 2 siglos después, los judíos hacen una nueva traducción al hebreo. Pero esta traducción, recuerden, no es la anterior, porque esta anterior ha desaparecido, se pulverizó. Entonces lo que hacen es una traducción de los 70. Y allí, en esta traducción, ellos eliminan algunos libros y retocan otros. ¿Por qué? Porque esta traducción al hebreo, que comienza a ser llamada la verdad hebraica, ¿no? La verdad hebraica, y que lamentablemente en esa época muchos católicos comenzaron a llamarle, este es el hebreo original, entre comillas. El lenguaje había sido hebreo, pero esa no era la versión original, era una versión tomada de los 70. No sé si queda claro, ¿no? Esta verdad hebraica, entre comillas, elimina varios libros y luego realiza algunas traducciones en hebreo que son unas traducciones discutibles. ¿Por qué? Porque tiene la intención de hacer apologética, defensa del judaísmo frente al cristianismo. Cristo no tenía papas, Cristo no tenía cardenales, y no son títulos. Obispo de Roma. Es una claridad que ellos pusieron como condición, que para poder dirigir la Iglesia Universal tenía que ser alguien de Roma. Claro, cuando inicia la Iglesia Católica, pues eso no tiene fundamento, porque muchos años después de que ya estaba la Iglesia bien conformada, salen con que uno de los papas, el primero después de Pedro, anda poniendo los primeros obispos. ¡Qué ignorancia! O que les ordenó que se taparan la cabeza, cuando Pablo en Corintios desde cuándo lo había dicho. Pero bien, otro papa dijo, destápense. Entonces ahí se ve, no hay fundamento.
aprende de la iglesia. Tú lo que me estás diciendo de la iglesia católica no es la iglesia católica. A ti te han vendido una historia de la iglesia católica y tú te la has creído. Y no te has tomado el trabajo de investigar si eso es la iglesia católica. Por eso yo me río de lo que tú me estás diciendo, porque lo que tú me estás diciendo no es la realidad de la iglesia. Gente que ni saben lo que predican, ni entienden lo que dicen. La congregación de los creyentes de Roma tenía una fe. ¿Quién precedía esa fe? San Pedro apóstol. Fue el que presidió esa iglesia. Nosotros estamos unidos a la fe de esa iglesia. Y tal es así que ¿quién puso la mayoría de todos los mártires del cristianismo? La iglesia de Roma. La iglesia de Roma es quien puso el 80% de los mártires de todo el cristianismo. Por eso cuando uno va a Roma, mientras a cualquier iglesia, nosotros estamos unidos en la fe a toda esa iglesia que vive su fe en Roma. Y repito, en la iglesia católica no existe fundamento, porque no es Cristo la roca. Cristo la fundó, pero la roca es Pedro. Y yo vuelvo a decir, no es un señalamiento con mi mano nada más. Tú eres Pedro. Lógicamente está apuntando para allá y había más gente. Dice que allí estaban varios de los discípulos. Y cuando ya habla de la roca, esta, no dice, oigan, sobre esa roca voy a hacer mi iglesia. Esa es allá, esta es acá. Está hablando de él mismo. Y no hay pierde. Desde Isaías decía la roca de esconder el viento, y toda la Biblia nos habla de que Jesucristo es la roca del ángulo que despreciaron los edificadores. La iglesia católica hizo a un lado a Cristo, puso a Pedro, y luego sobre Pedro y sobre Cristo puso a María, Madre de Dios, que ese es otro tema que vamos a hablar adelantito, pero vuelvo a decir, no tiene fundamento, ni siquiera el nombre es bíblico. La explicación del Señor tiene todas las trazas de una artimaña retórica para no aceptar lo que la Biblia realmente dice. Vamos a ver. El Señor dice que Jesús, teniendo a Simón a 4 metros de distancia, le dice, y yo te digo, tú eres Pedro. Y que luego Jesús, señalándose a sí mismo, dice, y sobre esta piedra, o sea, sobre él, edificaré mi iglesia. Jesús le da a Simón el sobrenombre de Pedro, es decir, piedra, para luego hablar de sí mismo como piedra. ¿Qué necesidad hay entonces de llamar piedra a Simón si la piedra de la que quiere hablar Jesús es él mismo? En esta escena del Evangelio se ve que el Señor Jesús tiene clara intención de hablar sobre la iglesia que quiere edificar y de que se sepa que esa iglesia la edificará él sobre piedra o roca firme, para que las puertas del infierno o las puertas del Hades no prevalezcan sobre ella. Y esa piedra o roca a la que se refiere es Simón, a quien apoda Pedro, piedra. ¿Y por qué lo hace? Porque Pedro acababa de hacer una profesión de fe sobre Jesús. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo?, preguntó Jesús. Y Simón le respondió, tú eres el Mesías, el Cristo, el ungido de Yahvé, el Hijo de Dios vivo. Jesús pues anuncia la fundación de su iglesia sobre Simón, a quien acaba de apodar Pedro o piedra, porque la iglesia estará cimentada sobre la fe sólida de Pedro. Una fe sólida como una roca, como una piedra. A ese mismo Pedro, el de la fe sólida y fuerte como una piedra, le encargará más adelante que apaciente a sus corderos y ovejas. Es más, a ese mismo Pedro, piedra, le dirá que confirme a sus hermanos, que los confirme en la fe, se entiende, en la fe que él mismo, Pedro, confesó ante Cristo. La iglesia que Cristo tenía intención de fundar, pues, la cimentaría sobre Simón Pedro, sobre su fe. Pero hay algo más. Jesucristo no solo apoda piedra a Simón, sino además le promete la entrega de las llaves del reino de los cielos. Aquí claramente se ve que Jesús hizo a Simón Pedro objeto de elección para encargarle una misión,
abrir las puertas del reino de los cielos. ¿Y cómo lo hará? Lo dice el mismo Jesús. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Atar y desatar son términos jurídicos. Jesús está dando a Pedro la potestad de legislar en esa iglesia que Cristo mismo dice que va a edificar sobre él, sobre Pedro, la piedra. Esta es mi última intervención, luego sigue la de él para terminar, pero vuelvo otra vez a insistir. Los 12 eran para Israel, el apóstol Pablo era para los gentiles de su tiempo. Ahorita la iglesia está trabajando con los gentiles por lo mismo. Un sucesor de Pedro no puede ser. La palabra sucesor no está, la iglesia católica, apostólica y romana no está, y lo de apostólico solo está en el nombre. Ellos mismos reconocen, nunca firmado, apóstol Juan Pablo II o apóstol, que al cabo ustedes lo saben, ustedes están más conscientes, que no lo niegan, que no pueden llamarle a un papa apóstol. Ellos prefirieron el título de papa y lo eligen en un cónclave, no es Cristo, ellos hacen esa elección. Yo estoy eligiendo a quien yo creo que debe de ser, dicen los cardenales. No, es Dios el que elige. Ni el humo blanco es porque Dios lo puso. Entonces, no hay fundamento, vuelvo a insistir. En la Iglesia Católica no hay fundamento. Dieron la orden de quitar la cubierta y se la quitaron. Y que al cabo hay viejitas que todavía están oyendo y saben, y algunas todavía no han querido obedecer. ¿Por qué? Porque saben que la señal de respeto es quitarse el sombrero en el hombre y la mujer cubrirse la cabeza. Pues este es el fin de mi exposición. Solamente vuelvo a decir, la Iglesia Católica no tiene fundamento como la Escritura lo manda. Hacen contorsiones dignas de el Circo del Sol o del Circo de Moscú, porque realmente tratan de darle vueltas cuando ellos mismos son los partidarios de una lectura fundamental, de ahí el nombre fundamentalista, ¿no? Una lectura fundamental literal del texto. Vayamos a estos textos, los dos grandes textos petrinos, es decir, donde se basa bíblicamente la autoridad de San Pedro, son Mateo 16, 17 al 19, y el segundo es Juan 21, es decir, la conclusión de San Juan del 15 al 17. Vayamos al primer texto, ustedes lo conocen y es bastante elocuente. Dice lo siguiente: y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, el hecho de proclamar, ¿no?, que Jesús es el enviado de Dios, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Por si acaso, esta cita bíblica, si ustedes la buscan en sus Biblias católicas, van a encontrarla con algunas diferencias. Y la razón es que he utilizado deliberadamente una traducción protestante de la Biblia, para que vean que incluso en la Biblia protestante estas afirmaciones son clarísimas. Solamente he quitado la palabra, las puertas del infierno, he cambiado Hades, una palabra que se refería al infierno griego, porque probablemente muchos no entenderían, y la he cambiado por infierno, pero todo lo demás es la versión evangélica de este pasaje bíblico. Y en este pasaje bíblico dice lo siguiente, ¿no? Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ellas. Yo te daré las llaves del reino, te daré la llave del reino, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está la dificultad para entender eso? Tú eres Pedro, acá voy a edificar mi iglesia, ¿no? Y lo que ates y desates va a ser atado y desatado arriba. Esas potestades yo te daré las llaves del reino de los cielos.
¿Dónde está la confusión acá? ¿Dónde está la ambigüedad? Pero como nuestros hermanos separados tienen un prejuicio antipapista que les viene del siglo XVI, o sea, 1500 años después de Cristo, aquí sí se niegan a hacer una interpretación literal y tienen una serie de teorías, como por ejemplo el hecho de que en la versión en latín se diga de este mismo pasaje, tú es Petrus, o sea, tú eres piedra, et superam Petram edificabot ecclesiam meam, es decir, tú eres Pedro, Petrus, y sobre esta piedra, Pietram. Entonces, nuestros hermanos evangélicos dicen, oye, un momentito, tú es Petrus, ¿no? Tú eres una piedrita, eso es lo que significaría Petrus en latín, y et superam Petram, la otra palabra sobre esta piedra, supuesta en latín se refiere a una piedra más grande. Entonces, ¿cuál es la versión de los evangélicos? Ellos dicen, tú eres piedrita, y sobre este piedrón, y por eso que en su traducción ellos dicen, y sobre esta roca, en la nuestra dice sobre esta piedra, tú eres Pedro y sobre esta piedra. Ellos dicen, tú eres Pedro y sobre esta roca, para tratar de decir que Pedro en realidad es una piedrita y que Jesucristo en realidad estaba diciendo lo contrario, tú eres una piedrita y sobre ti no voy a edificar la iglesia, voy a edificarla sobre esta piedra, y ellos dicen que esa iglesia es Cristo, ¿no? Esa piedra es Cristo. Entonces, que no tiene nada que ver con Pedro. Hay un pequeño problema, Jesucristo hablaba arameo, y en arameo no hay esa distinción. La palabra utilizada por piedra es la palabra kefas, que la palabra kefa, que como podemos ver en pantalla, kefa o kefa con K, en la manera como se escribe en el lenguaje latino hoy en día, significa exactamente lo mismo. Es decir, a Jesucristo a Pedro le dice, tú eres Kefas y sobre esta Kefas voy a edificar mi iglesia. Y en consecuencia no existe esta distinción de Petrus et Petram. Es más, si esta distinción fuera el argumento para decir que Pedro no es la piedra, ¿por qué en la cúpula gigantesca del Vaticano, de la Basílica Vaticana, los que tengan la oportunidad de ir, o si no, busquen una foto en internet, los que tengan la oportunidad de ir y vean el escrito en la bóveda principal de San Pedro, que es la bóveda, la cúpula más grande del planeta, ¿no? Ustedes vayan y van a leer ahí arriba que dice, tú es Petrus et superam Petram edificado. Si los católicos creyéramos que ese es el argumento en contra y no a favor de la primacía de Pedro, ¿para qué la pondríamos en el Vaticano? ¿Para qué la pondríamos en la sede de Pedro? ¿Para qué la pondríamos en la Basílica Madre de la Cristiandad? Entonces es ridículo, ¿no? El segundo pasaje bíblico es el que está en el pasaje de Juan, un poquito más extenso, pero importante. Recuerden ustedes, Juan nos cuenta la resurrección del Señor, que se aparece en el lago de Galilea. Desde la orilla les dice, oye, tienen este pescado. Juan le dice, es el Señor. Pedro sale corriendo de la barca antes de que llegue a la orilla, desnudo. Y finalmente se encuentra en este pasaje hermoso donde Jesús les cocina el pescado y come con ellos. Es temprano en la mañana, o sea que equivale a un desayuno. Como pueden ver en este texto dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta a mis ovejas, le vuelve a decir Jesús. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. ¿Por qué Jesús trae a
Pedro, y solamente Pedro, a ninguno de los otros apóstoles, es verdad que lo hace para reconciliarlo. Después de las 3 negaciones de Pedro, Jesús le pregunta 3 veces si lo ama, para que de esa manera Pedro tuviera la oportunidad de resarcirse, de arrepentirse, de cambiar. Pero esta no solamente es un proceso de reconciliación de Pedro, es básicamente la entrega de una autoridad. ¿Por qué Jesús le dice, apacienta a mis corderos? Y esto está en griego y en arameo, en latín también. Apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis ovejas. Es decir, Jesús le dice que apaciente a las ovejas y a los corderos. ¿Quiénes son los corderos? Los corderos son los hijitos, ¿no? Los animales chiquitos de las ovejas, son los, por así decirlo, y acá me van a perdonar los que son especialistas en animales, los cachorros, ¿no?, de las ovejas. En consecuencia, está claro que Jesús le escoge palabras para decirle, yo te doy la potestad para que tú lideres a todo el rebaño, a las ovejas, es decir, a las más grandes, entre los cuales las ovejas podrían ser los que vigilan a otros que vigilan, a otros pequeños. Los corderos podrían ser simplemente los fieles, las ovejas las que gobiernan sobre los corderos, pero Él es el pastor supremo. Él es el que tiene que vigilar a todos. Él es el que vigila a los que lo vigilan. Y el texto de esta potestad, apacienta, apacienta, apacienta. Tú eres el pastor. Algo que no le dice a todos, para lo cual separa a Pedro. Entonces, es difícil comprender cómo los hermanos evangélicos hacen arabescos de interpretación. No, acá le está diciendo que en realidad ellos tengan cuidado, que esto es simplemente para hablarle a Pedro, para reconciliarlo. Quieren negar completamente el sentido de este pasaje, cuando el pasaje es totalmente elocuente. Una vez más, hay una arbitrariedad tremenda cuando nuestros hermanos evangélicos quieren creer a pedem litere, al pie de la letra, de algunos pasajes del Evangelio o en general de la Biblia, pero no quieren creer en un pasaje tan elocuente y directo como este, que digamos, interpretarlo de una manera distinta a la que obviamente está representado acá, es capricho, es distorsión ideológica. Dice el catecismo de la iglesia, la apostolicidad de la iglesia no solo es porque venimos de los apóstoles, es porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es el mismo que descendió el día de Pentecostés sobre los apóstoles y que ha permanecido por estos 2000 años en nuestra iglesia. Porque algunas personas piensan que descubrieron el Espíritu Santo los pentecostales en el siglo XX y no se olvida que Pentecostés ocurrió en esta iglesia. Ellos se llaman Iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Pero cuando nosotros estudiamos la historia de esta gente, el papá del que actualmente es el apóstol fue el que un día se peleó con otros 2 pastores porque a él no lo dejaban predicar y él quería predicar. Entonces volvemos a lo mismo. Basta de privilegios, porque solo aquellos predicaban y a mí no me dejan predicar. Y se rebela contra ellos y se separa. Una noche tuvo una visión que soñó que Dios le estaba diciendo que le cambiaba el nombre por Aarón, y esa noche, porque él se llamaba Eusebio, pero Dios le llama y él dice de que Dios le habló y le dijo que ahora su nombre iba a ser Aarón, y levántate y bautízate en el nombre de Jesucristo. Y a esa hora él se levantó, esa hora no sé si era noche, madrugada o qué, pero él se levantó y él se fue a meter a un charco y él solo se bautizó, él solo, nadie lo bautizó. Y él solo se cambió el nombre por Aarón, y ahí es donde funda esta secta que ha traído pues el enemigo. Acuérdese que cuando alguien no tiene amor por la verdad va a seguir todas estas enseñanzas malévolas. Y el hijo de él, que ahora es el sucesor, porque este señor hace muchos años murió, el hijo de él se le da un culto de adoración a tal punto que se le llama ángel de Dios. Y hay coros, hay himnos que le cantan a él, en donde dice, él es fulano de tal, el nombre de este apóstol, y el que tiene la llave de Dios, el que tiene autoridad en el cielo, en la tierra y en todo lugar, y dice que a través de él vino la salvación. En YouTube usted puede ver una prédica donde uno de los pastores de esa congregación están celebrando el cumpleaños, el natalicio de este apóstol, como él se hace llamar, y está aplicando un pasaje de Isaías en donde dice, él es Dios fuerte, Padre eterno,
príncipe de paz, y él empieza a aplicarle todas esas descripciones a su apóstol. Le dice, un hijo se nos ha dado y su nombre es admirable, porque su nombre es admirable, él es Dios fuerte, él es consejero, y empieza a aplicarle cada uno de estos términos, queridos amigos, y la gente aplaudiendo y diciendo amén y celebrando y aprobando. Es precisamente esto, se le llama herejía, negación pertinaz de la verdad, separación, divisionismo. Y esto es lo que está ocurriendo actualmente en el mundo. ¿Qué es la herejía? La herejía es la negación pertinaz de una verdad de fe.